Que esto es solamente la tira de corte. Sí, para la zapata. Entonces, primero hicimos poner la parte que va contra terreno para así al momento que armen el enduelado les facilite más hacer esto. Y si primero arman la zapata y le revisten el muro, se le complicaría por la parte de atrás hacer eso. Ok. Entonces, sí, es mejor empezar por la parte de atrás contra terreno para tener bien para que se coordine bien el carpintero y el herrero, el fierrero. Entonces, esta ya va a ser la hoja que se va a usar para la contrasiembra. La parte de contraterreno, sí. Ajá. Si quieres, ahorita vamos a ver este punto de las traves que tenemos allá atrás. Ya ves que hay una pequeña losa. Recordemos que aquí estamos arriba del nivel final de piso terminado. Todo este montón, pues de hecho aquí se alcanza a ver. Todo este montón es relleno ahorita que se está aprovechando aquí para guardar. Si se fijan, ahorita ya tenemos que estar sacando camiones de material porque ya no cabe. Muy buenos días, jóvenes. Hoy es día de colado aquí en Olivos. El día de hoy vamos a aprender sobre los colados. El colado es el proceso de vertir el concreto en la losa. El concreto, este gran material que nos da la forma y nos da la solidez. ¿Cómo estás, Atreyu? A nuestros muros y a nuestros techos. Y ya estamos colando la losa del entrepiso de la parte de atrás de la casa. Recordemos que esta casa la vamos a colar en dos etapas. Primero se va a colar la losa de atrás, que son las dos recámaras, y después se va a colar la losa de adelante. Gracias a que están unidas por un puente, que es una losa que es el pasillo, es de esa forma en la que se nos facilita poder colarla en dos partes. Fíjense, si le hacemos un zoom por acá, ahí podemos ver las varillas de lo que va a hacer el puente, ¿verdad? Esas varillas van a ayudarnos a unir las losas nuevas con las losas existentes. Vamos a utilizar algunos productos de Fester, como el Fester Bond o el Fester Epoxine 200, materiales que nos ayudan a darle mayor resistencia y a reducir las grietas que puedan salir en la unión de los dos concretos, del concreto nuevo con el concreto viejo. ¿Y esto por qué lo hicimos? Para agilizar el proceso constructivo. Porque ya sabemos, ¿cómo estás, Emanuel? Como ya sabemos que aquí tenemos un sótano, entonces el sótano nos alentiza, ¿verdad? Un poco el proceso. Es un sótano grande, es una buena losa, entonces necesitamos habilitarlo, y para que no nos retrase, se está ya trabajando en la losa de la parte de atrás. Esto es algo nuevo que nosotros estamos haciendo en nuestras obras. Generalmente uno se esperaba a que estuviera completamente toda la losa, pero eso a veces retarda los procesos. Entonces, después de tener pues algunas citas con los ingenieros calculistas de la obra, pues definimos que era la mejor forma de hacerlo para no hacer más lentos los procesos, ¿no? Entonces, ¿eso que nos facilita? A que la losa que ya está colada, fíjense, ahí está, esta es la lanzadora de concreto, que es la que le inyecta la fuerza, y ahorita va a llegar otro camión con un trompo, que es el que trae el concreto, lo vacía a la bomba, y la bomba con su presión sube el concreto a la losa de la planta alta. ¿Cómo vamos aquí? Fíjense los procesos. Ya están armando las parrillas. Ya las parrillas, fíjense cómo están ligadas a las puntas de los micropilotes. Están armando los muros de concreto. Aquí es donde
donde se puede deslavar un poco. Se colocaron esas varillas para contener un poco la tierra. Es que ya ha estado lloviendo, ya son épocas de lluvias aquí. Vamos a ver cómo va el colado. Ya está goteando, es buena señal. Me encantan los procesos. Este goteo es una buena señal. Señal que estamos avanzando. Muy importante esto, jóvenes, para los que están viendo esto en una clase de estructuras o de construcción, los arrastres. El terreno primero se tiene que compactar. Cuiden muy bien de compactar el terreno, porque si no está bien compactado, los puntales por el peso, o sea, estos son los puntales, ¿no? O pies derechos que les llaman, que tienen que estar colocados a 1 metro máximo. Entonces, estos puntales, si la tierra no está bien compactada, por el peso se puede hundir. Y ahí es cuando se hunde y esto baja. Entonces, el peso puede hacer que todo esto colapse en unos instantes. Entonces, siempre es bien importante que los puntales o los pies derechos tengan estos buenos arrastres que se les llaman, que son estos polines de madera gruesos, que entre más grandes sean, más se distribuye todo el peso que trae este puntal. Entre más grande sea el arrastre, más distribuye el peso, ¿no? O sea, si el arrastre es pequeñito, si esto fuera solamente un pedacito, el esfuerzo se condensaría, ¿verdad? Pero como el arrastre es grande, imagínense que aquí todas las flechas de los momentos de carga se están distribuyendo a lo largo de todo el arrastre. Entonces, eso nos está ayudando mucho. A veces hemos hecho también unos contravientos, que son unos tablones que van uniendo un puntal con el otro para que todos se muevan juntos. Eso a veces puede ser contraproducente, porque si uno falla, jala a los demás, pero sí ayuda a que se rigidice un poco más la estructura. Entonces, ya lo hemos visto con algunos maestros que nos han enseñado esa técnica, ¿no? Empezar a unir todos los puntales, pero aquí en este caso los ingenieros no consideraron que era necesario. Eso es todo. Miren, eso se le llama vibrador. El vibrador se usa para que no queden burbujas de aire en el concreto, en la losa, y que todo sea una sola masa. Estas son las traves, que la trave está ayudando a soportar, ¿no? Está cargando el peso de la losa. Para que la losa no sea toda tan gruesa, se usan las traves. Y para que la trave no quede viendo hacia abajo, como sabemos que no nos gusta, está hacia arriba y está alineada a los muros. ¿Eso qué significa? Que aquí arriba va a ir un muro. Entonces este pedazo va a ser concreto y de ahí para arriba se va a empezar a pegar con bloque. Fíjense cómo aquí tenemos 2 traves de concreto que la estamos viendo ahorita en el plano estructural. Por favor, equipo YouTube, Areli Omar Areli. Fíjense aquí esto significa que aquí se quedó el colado. Hasta aquí llegó. Y esto es bien importante. Hay varios tipos de vibradores. Hay vibradores de concreto y vibradores de gasolina y vibradores eléctricos. Este es de gasolina. Es muy bueno porque no tienes que tener el cable, no necesitas el cable, que a veces puede ser algo estorboso y a veces no tienes energía en la obra. Entonces, los de gasolina son los que nunca fallan siempre que tengas gasolina. Y aquí está la pluma. Ese hueco que está ahí es de... Ah, claro, son los baños. Los baños son unas losas de 15 centímetros y el resto es una losa gruesa de entrepiso de 25 centímetros. Aquí se alcanza a ver todavía, fíjense el casetón. Eso gordito que se ve y lo vimos en el video anterior, es el casetón. El casetón de poliestireno. Así son las losas acá en Guadalajara, muchos se utilizan, y en otras partes de México son las losas aligeradas, son losas nervadas, porque tienen nervaduras. Aquí se alcanza a ver, esto es una nervadura. Ahí se fijan, viene una varilla. Eso significa que todo esto es como si fuera una trave de concreto, una viga de concreto. Y después tienes el espacio hueco que se rellena con el poliestireno para quitarle peso a la losa, para que no sea puro concreto la losa. Se le colocan todos esos casetones de poliestireno, la aligeran muchísimo y a veces también se le ponen bobeduca de concreto
Entonces, estas son las losas que utilizamos mucho aquí en Guadalajara y en gran parte de México. Que uno pensaría que es un sistema constructivo utilizado en todos lados, pero estoy seguro que ahorita, si me están viendo de Venezuela, de Puerto Rico, Santo Domingo, no sé, si nos están viendo de Perú, de Chile, de Ecuador, de Paraguay, no es la misma, ya lo he estado comprobando. En Honduras es muy diferente la losa. En Colombia es muy diferente la losa. Vi muchas losas de metálicas, de lámina con poliestireno de aislamiento térmico. Estas son las losas de aquí, fíjense. Y esta es la tira de corte, fíjense. Esto es bien importante. A esta se le llama tira de corte, que son las charolas que quedan en los perímetros, en las fronteras, que les llaman también en las fronteras de la losa, que lo que ayudan es a que el concreto no se vierta. Ahí se ve como si alcanza a vertirse un poco, ¿no? Y estas son bien importantes, fíjense estos hilos, estas son bien importantes que estén a escuadra esos hilos, porque es lo que les va mandando a los carpinteros de obra, que estos puntales los vayan bajando hasta que quede perfectamente alineado el puntal, para que la losa trate de estar lo más alineada posible en escuadra, porque si no ahí es cuando tenemos las losas abultadas, que hay que rebajarlas un poco. Fíjense, ese ladrillo que está ahí volando es un plomo. Ahorita tenemos la losa un poquito más alta, por lo que podría sentar por el peso. Ajá. Entonces me preguntan si la dejamos ahí, pero nos va a dar enjarre como de 4 centímetros, o la bajamos para que... No, pues a bajarla para que no tengamos que hacer enjarres altos. Les digo que nada más si acaso porque debe estar a 1.37 del hilo. Ajá. Y ahí ya bajaría nuestros 2 centímetros, pero no queremos dejarla al 1.37 justo, por cualquier cosa que haya variación entre todas. Ajá. Ya casi decía 1.38 que quedar. O sea, subirla un poco. No, bajarla, porque está a 1.39, bajarla un centímetro ya. toda. ¿Y cómo la vamos a bajar? Cuéntanos. Golpeado, porque el terreno también Sí, está así, Sí. está mojado. está inestable. Entonces, ajá. O sea, tienen que bajar todos con golpes. ¿Quieren? Sí. A ver, ¿cómo funcionan los hilos? Explícanos. Les damos una medida de la losa hacia abajo, que nosotros debemos de quedar al 1.37 a partir de esos hilos. Y ya ellos los trazan y van nivelando. O sea, si medimos ahorita, que ahorita sí hay, por ejemplo, ahí la contraflecha en la trave, porque es la que más puede bajar por Ok. todo el peso. Entonces, por eso se podría ver como que hay una cierta curvatura. Pero que se indica igual en los planos, o sea, Que siempre viene marcada la contraflecha, se ve el peso. lo que puede bajar. ¿Cuántos trompos fueron? Ahorita van 3 y ya hicieron un ajuste de más metros. Cada trompo trae 7 metros cúbicos, ¿verdad? Ya, ese centímetro que quiere que bajen, Ajá. posiblemente nos puede bajar ya al desimbrarse acomoda en la subida. ¿Sí creen? Pues sobre todo en la trave. O sea, yo dijera que sí, que así se quedara ese centímetro, Ajá. quiere bajarlo. Tiene dos árboles. Sí, pero acuérdense que la contraflecha ya tenemos. O sea, la contraflecha, la cosa lo pidió 1.5, ¿estamos de acuerdo? En todas. Sí. Yo ponemos a riesgo con ponerle 2, pues 2.5, a lo mejor. Por el terreno vamos a lo mismo, inestable. La lluvia y todo eso. Pues tú consideras que lo dejemos así, Sí, ya en el enjarre nos acomodamos, o sea, pero no nos engrosa mucho. pues nos agarramos a la parte más baja y nos agarramos delgadito, 1 centímetro de enjarre, ya lo demás. Pues lo único que pasaría es que ganemos un poco de altura, ¿va? Y digo, por la contraflecha, pues, para que no vayamos a tener algún problema que, ¿verdad? La contraflecha está justo al centro. A ver, midámosle. Midámosle la contraflecha, Paco. Vamos a medirle. Aquí tenemos 1.37, que 37, que es más o menos en donde debe de quedar. O sea, y las esquinas ya no se pueden mover. 1.37 porque te agarra 2 centímetros. Ajá. Y va a quedar en 1.35 y ya cuando bajemos pues ya se siente la altura. Los 3.35, ¿ah? Tenemos 1.38 y medio. O sea, 1.38 y medio.
Ahí el encarre, por decirlo así, nos agarraría de 3.5. Sí. Pues no está mal, ¿verdad? No, y Porque todavía va a bajar un poquito, es pues. lo que se requiere, ¿no? Ajá. Échale. Ah, entonces sí está bien, ¿verdad? Así es el colado, jóvenes. Fíjense, aquí están los casetones de poliestireno. Bueno, entonces vamos a irnos y en un momento regresamos. Vamos a otro lado. Aquí está nuestro puente de Podrilus. Ah, ese puente está muy maldito, ¿eh? Ahí Ceci ya está ayudándoles a trazar estos castillos, a los muros de concreto. Muy bien, Ceci. Al ratito regresamos. Me voy a llevar a Juan. Sí va la obra, jóvenes.